e em torno, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, já está se processando transmissão comunitária, isto é, não se sabe a origem, não já está passando, né, de um para o outro quem foi contaminado. Portanto, o governo do Estado de São Paulo, também da cidade de São Paulo, a Prefeitura, né, estão cancelando, né, todos os seus eventos, e o governo do Estado de São Paulo, eventos acima de 500 pessoas. Mas, irmãos, nós ainda não tivemos a direção do Senhor para cancelar esta conferência, né, porque para nós seria fácil e cômodo simplesmente cancelar a conferência, mas nós precisamos da permissão do Senhor, precisamos da direção do Senhor para isso, para não trazer um prejuízo, certo? Quem que vai se responsabilizar por esse prejuízo? E por outro lado, nós precisamos nos proteger, né? Nós precisamos também tomar todas as medidas rigorosas de prevenção, né? A irmã acabou de nos ensinar como se, né, higieniza as mãos com água e sabão e também com álcool. Então nós pedimos para os irmãos prestarem muita atenção nisso, levem a sério, principalmente quem usa o banheiro na saída, por favor, lavem as mãos bem lavadas, e de tempo em tempo, se você já tocou em alguma coisa que você não sabe se estão contaminadas, né, higienize com álcool. E infelizmente, irmãos, nesse período crítico, né, de transmissão, da possível transmissão, que el Señor nos guarde a todos en este momento difícil de la crisis, y no llegó aún a este nivel alarmante aquí en Brasilia y alrededor, pero en San Pablo y en Río de Janeiro ya está procesándose transmisión comunitaria. Esto quiere decir, no se sabe el origen, ya está pasando de uno para otro, para quien fue contaminado. Por tanto, el gobierno del estado de San Pablo, también de la ciudad de San Pablo, están cancelando todos sus eventos, y el gobierno del estado de San Pablo también cualquier evento arriba de 500 personas. Nosotros aún no tuvimos la dirección del Señor para cancelar esta conferencia, porque para nosotros sería fácil y cómodo simplemente cancelar la conferencia, pero nosotros necesitamos el permiso del Señor y la dirección del Señor para no traer prejuicios. ¿Quién va a tener responsabilidad por ese prejuicio? Pero por otro lado tenemos que protegernos. Tenemos que también tomar todas las medidas rigurosas de prevención. La hermana ya nos enseñó cómo higienizar con agua y jabón y también con alcohol. Entonces pedimos a los hermanos que tengan mucha atención esto, tomen en serio desde el momento que quien usa el baño a la salida laven por favor sus manos bien lavados, y de tiempo en tiempo lave sus manos, porque usted no sabe si está contaminado, entonces higienice con alcohol. Infelizmente en este periodo crítico de transmisión, de la posible transmisión, nosotros vamos a tener que tomar algunas medidas más rigurosas en lo que se refiere al contacto físico entre los hermanos. Nosotros siempre fuimos muy calurosos, saludándonos con las manos, abrazos, besos. Y nosotros, esto es una característica entre nosotros. Sin embargo, para prevención en este periodo más crítico, yo quería pedir a los hermanos que eviten hacer el contacto, el saludo de mano en mano y también de abrazos y de besos. En este periodo, podemos contenernos en este periodo hasta que este riesgo pase. Vamos a contenernos
Si yo pido para ustedes que no me saluden con la mano, no es por desprecio, no es porque no amo a los hermanos, sino que es para un ejemplo de prevención, para que nosotros todos podamos estar cumpliendo nuestra parte, y el resto de hermanos tenemos que confiar en el Señor. Vamos a orar al Señor. Quien tiene con síntomas, cualquier síntoma de gripe, de tos, de fiebre, por favor, quede en casa. Es mejor quedarse en casa, y para que nosotros podamos proteger a los demás. En los restos, hermanos, vamos a creer que el Señor no va a permitir que nuestras actividades, que son importantes en la iglesia, tengan que ser paralizadas. Que el Señor pueda guardarnos. Pero también, si llega a este punto, nosotros también avisaremos a los hermanos. Por el momento, esta es nuestra recomendación. Amén. Jesús es el Señor. Vamos entonces a seguir con nuestro mensaje. Este es el mensaje 17. La semana pasada ya hubo una conferencia en Ribeirão Preto. Solo que esta conferencia va a dar continuidad el mensaje 16 de la conferencia en la estancia Árbol de la Vida. Por tanto, este mensaje será el 17 y mañana será el 18. Y esta numeración de mensajes va a seguir en San Pablo el mensaje 19 y 20. Y la conferencia en Ribeirão Preto va a ser 21 y 22, y la de Piracicaba 23 y 24. Por tanto, esta conferencia en Brasilia, juntamente con la de San Pablo, hará parte del penúltimo alimento diario de esta serie. Por tanto, no se extrañe la numeración de los mensajes. Este es el mensaje 17. Entonces vamos a dar continuidad a lo que nosotros hablamos en el mensaje 16. Yo estaba conversando con los hermanos antes de la reunión, mientras nosotros orábamos por la reunión y por la conferencia. Yo les decía a los hermanos cooperadores que el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. Nos ha dado tantas revelaciones. Nosotros nunca pasamos por un periodo con tanta luz en la palabra, con tantas revelaciones. Esto no es solo de 1 año, de 2 años, sino 3 años continuos de revelaciones sucesivas. Y muchas de estas revelaciones son revelaciones inéditas que nunca alguien habló antes. El Señor abrió la Biblia para nosotros, y principalmente a través del ministerio de Juan. Entonces nosotros no nos sentimos merecedores de tanta luz, de tanta revelación. Y el Señor solo tiene un propósito, solo tiene una razón por qué el Señor está haciendo con nosotros. Porque Él quiere andar rápido. Él necesita realizar la voluntad de Dios, aquello que Él tiene que hacer. Por tanto, hermanos, yo manifesté mi preocupación a los cooperadores, que con tantas revelaciones continuas, una detrás de la otra, yo temo que nosotros podemos estar minimizando o no valorando debidamente estas revelaciones. Y nosotros podemos hacer muy comunes estas revelaciones que el Señor nos ha dado. Por tanto, hermanos, es como si fuese, yo decía hoy en el almuerzo con los hermanos, es como si fuese un especialista de joyas, de piedras preciosas, de diamantes. Él fuera a presentar algunas piedras muy preciosas para usted, y usted ni siquiera puede diferenciar entre un pedazo de vidrio y un diamante. Entonces, este especialista no tendría mucho entusiasmo para presentarle a usted todo lo que él tiene para presentar. Por tanto, hermanos, yo temo que nosotros
no estemos viendo, apreciando debidamente todas estas pepitas de oro que el Señor nos está revelando. Entonces, por no apreciar, por no reconocer, nosotros terminamos, como dice la Biblia, nosotros terminamos pisando en panales de miel. Espero que yo esté con aquellos que aprecian lo que el Señor está hablando con nosotros, sepan descubrir cuáles son las pepitas de oro, cuáles son las joyas verdaderas, cuáles son los diamantes de la palabra, que el Señor pueda encontrar entre nosotros personas que saben valorar lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Y yo doy gracias al Señor y yo estoy muy motivado que cuando, por ejemplo, en la última vez en Cesarea de Filipo, en el primer domingo del año del 2020, yo traje una pequeña palabra sobre la llave que abre del libro de Hebreos, y allí estaban bastantes hermanos allí, y entre estos hermanos yo sabía que había un grupo de jóvenes sedientos, que ellos estaban muy atentos a la palabra de Dios, acompañan la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de esta noche, algunos ya están asistiendo, siguen de cerca, aprecian, valorizan. Inmediatamente ellos son los primeros en extraer pepitas de estas palabras. Por tanto, hermanos, esto me motiva mucho, porque hay gente que sabe apreciar y valorar. Y para quien está pasando esta palabra, es muy importante saber que está encontrando personas que saben recibir y valorar esta palabra. Y por otro lado, hermanos, esta palabra no es solamente para decir que nosotros tenemos la revelación y los otros no tienen, y saber hablar sobre esto. No es esto. Toda esta revelación nos demuestra que nuestro Señor, Él quiere andar rápido. El Señor quiere regresar. Él no puede más tolerar que su iglesia ande desapercibida como todas las demás. El tiempo está pasando y nosotros cuidamos de nuestras casas, nuestros negocios, nuestras familias, y no estamos preocupados con el andar de la voluntad del Señor. Si el Señor está revelando esta palabra, es porque Él tiene prisa en regresar. Él cuenta con nosotros. Y creo, hermanos, que nosotros, que fuimos tanto tiempo en la vida de la iglesia siendo invertidos, el Señor invirtió en nosotros durante todo este tiempo, es porque el Señor quiere contar con nosotros. Por eso, hermanos, yo dije ayer a la noche, para los hermanos que estaban aquí, los hermanos de servicio, y también yo dije en la estancia, en el primer mensaje, que yo creo, hermanos, fielmente que en la vida de la iglesia principalmente en la vida de la iglesia, está el grupo de escogidos del Señor, o el grupo de futuros vencedores. Son los que pagan un precio para hacer la voluntad del Señor. Por la misericordia de Dios, ellos ganarán el galardón de los 1000 años. Entonces, nuestra responsabilidad, la diferencia entre nosotros y muchos otros grupos cristianos, nosotros no somos un grupo más cristianos entre los otros. Nosotros somos la vida de la iglesia, nosotros vivimos la vida de la iglesia, estamos bajo la base correcta de la iglesia, nosotros representamos a todos los hijos de Dios, no excluimos a nadie con esta base correcta de la iglesia, y con esto Dios nos está revelando, y nosotros con toda humildad pasamos esta palabra por medio de libros y distribuimos entre los hijos de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Pero por otro lado, los que se reúnen con nosotros están siendo invertidos, hay inversión. Dios está invirtiendo en nosotros porque Dios quiere contar con nosotros para ejecutar su voluntad, ejecutar su economía, el plan de su salvación. Por tanto, hermanos, nosotros somos personas que el Señor deposita toda esperanza de poder hacer su voluntad aquí en la tierra, principalmente en estos últimos días.
¿Usted quiere hacer parte de esto? Yo hablo esta noche con estas personas. El Señor Jesús, cuando estaba en Juan capítulo 6, Él tenía una multitud que lo seguía, oyendo sus palabras, y esta multitud presenció un milagro de la multiplicación de los panes, y en el día siguiente ellos estaban buscando a Jesús, no sabían dónde estaba Jesús, y cuando lo hallaron, ¿dónde estabas tú, maestro? Nosotros te estábamos buscando. Jesús le dijo, ustedes no me buscan por causa de la comida que no perece. Ustedes me buscan por el pan que ustedes se saciaron ayer. Por tanto, hermanos, nosotros no queremos ser esta multitud que busca a Jesús solo para atender nuestra necesidad. No queremos ser esta multitud que solo busca a Jesús porque necesitamos de pan para comer, porque necesitamos de sanidad de nuestras enfermedades o cualquier otro interés particular. Nosotros queremos seguir al Señor como aquellos 12 discípulos que dejaron todo para seguir al Señor. Cuando Jesús pasó por la playa, vio a Pedro y Andrés lanzando las redes al mar, Jesús le dijo, síguenme. Y los dos dejaron todo, el barco, la red, el negocio de la pesca, y siguieron al Señor Jesús. Dejaron todo. Y después Él pasó junto al mar, estaba Santiago y Juan. Zebedeo estaba con su padre. Y Jesús le dijo, sígueme. Ellos dejaron el barco, el negocio, las redes y el Padre para seguir al Señor. El Señor necesita a estos que tienen este espíritu. ¿Usted tiene este espíritu? Cuando el Señor dice, sígueme, ¿usted deja todo y siga al Señor? Claro, no estoy diciendo que usted deje el matrimonio, su trabajo. Estoy diciendo dejar en el término del corazón. Nosotros abandonamos todo para seguir al Señor o pagamos cualquier precio para hacer la voluntad del Señor. Nosotros somos como aquellos 12 que cuando el Señor vio que la multitud lo seguía a Él por interés, y después Él fue cerrando el círculo y hablando que Él era la verdadera comida, la verdadera bebida, y su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Muchos se escandalizaron. Los judíos rechazaron a Jesús y muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús. Y cuando miró para atrás, solo estaban los 12. Y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Por tanto, hermanos, Jesús quiere hoy hablar con estos 12. Aunque estos 12, uno lo traicionaría al Señor, el Señor quiere hablar con los 11. Esta conferencia está dirigida para los 11, los que están dispuestos a pagar el precio que fuera para seguir al Señor. ¿Está bien? Entonces, hablado esto, yo espero que ustedes sepan valorar la palabra y aprecien la palabra y sepan que es la palabra de Dios, es la que va a ser la obra de Dios. Las cosas que están sucediendo entre las iglesias, todos los ítems de la obra avanzando, las herramientas siendo bendecidas por Dios, todo esto por la palabra profética. La palabra profética salió de la boca de Dios y nosotros obedecimos, nosotros practicamos y la obra de Dios está siendo realizada. Gracias al Señor. Bueno, todo esto tiene un objetivo. Nuestro Señor, Él quiere sacarnos. Disculpen hablar así, de la vida de la iglesia, que no sale del lugar. Nosotros vivimos en un ritmo en que había poco progreso entre nosotros. Cada hora que pasa, participamos de reunión, de conferencia, de actividades. Pero cuando llega al final del año, nosotros estamos en el mismo lugar. O avanzamos poca cosa, pero gracias al Señor, hermanos, de unos años para aquí las cosas cambiaron. ¿No es así? Gracias al Señor que el Señor comenzó a sacar este ambiente
de crítica, de juicio, de celos, de contiendas entre nosotros. Nosotros estamos viviendo más una vida de amor entre los hermanos, de uno soportar al otro, uno orar por el otro. Lejos de nosotros toda envidia, toda contienda, toda envidia, disputa por la posición por el primer lugar. Todo esto en el mundo se hace, pero aquí no, en el reino de Dios no es así. Gracias al Señor que nuestro ambiente cambió. Nosotros pasamos a ver que todos los miembros tienen espacio en el cuerpo de Cristo, todos deben ser encorajados a funcionar. Y gracias al Señor, muchos hermanos hoy están funcionando. Y yo veo, poco a poco, nosotros estamos saliendo de dar vueltas en el desierto. Y ahora estamos yendo en la recta final. Y esta recta final significa que estamos yendo a la dirección de la buena tierra de Canaán. Esta buena tierra de Canaán es el descanso, es el reposo que falta para el pueblo de Dios. Y esta buena tierra de Canaán, hermanos, es el milenio, es el reino milenial que será nuestro galardón. Nuestro premio para los vencedores será el milenio. ¿Usted quiere participar? Aleluya. Yo quiero participar. Y ayer yo hablé algo que es una nueva luz. ¿Qué nueva luz? En la conferencia, en la estancia, en el primer mensaje, nosotros hablamos un poco de que nosotros, que somos estos escogidos, nosotros no vendemos nuestro derecho de primogenitura por nada. No somos como Esaú, que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas, por un confort, por una necesidad momentánea. Moisés, él no vendió el derecho de primogenitura por placeres transitorios del pecado. Gracias al Señor, hermanos, nosotros no vendemos nuestro derecho de primogenitura, nosotros pagamos cualquier precio para seguir al Señor y hacer su voluntad. Pero el derecho de primogenitura en el Antiguo Testamento tiene 3 ítems, que es la doble porción de tierra que Rubén perdió y fue para José. José ganó a través de sus 2 hijos la doble porción de la bendición de tierra. Y la realeza fue para Judá y el sacerdocio fue para Leví. Por tanto, hermanos, quien no vende el derecho de primogenitura tendrá la doble porción de tierra o bendiciones, tendrá el sacerdocio y tendrá la realeza. Pero ¿en qué consiste todo esto para nosotros hoy? Si en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, Pablo dice, nosotros somos sacerdocio real. Todos nosotros del Nuevo Testamento somos sacerdotes y reyes. Entonces, ¿qué diferencia hace? ¿Dónde está el derecho de primogenitura para nosotros? Que buscamos, pagamos el precio, dejamos todo por el Señor. Gracias al Señor vino una luz ayer. Nosotros vimos que este derecho de primogenitura está en el reino milenar. En el reino milenar es para el disfrute, una bendición especial para el disfrute de los vencedores. Quien perdió, perdió. Yo no quiero perder. Yo quiero pagar el precio. Mi meta es hacer la voluntad de Dios. No es luchar por mi confort, por mi sueño, por mis cosas aquí en la tierra. Hoy yo soy por la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero este premio, este galardón sería una bendición especial que es estar en las bodas del Cordero por 1000 años. Y en Apocalipsis 20 habla que ellos serán sacerdotes de Dios y reinarán por 1000 años. Entonces tenemos el sacerdocio extra y la realeza extra. Entonces nosotros tendremos la bendición extra, sacerdocio extra y la realeza extra. Todo esto consiste en el derecho de primogenitura de los que no vendieron su derecho de primogenitura, que es el milenio. ¿Quién encara al milenio como un gran premio? Yo lo encaro.
Yo busco esto. Yo quiero hacer la voluntad del Señor hoy. Entonces, gracias al Señor, esta es una nueva luz. De una manera práctica, usted tiene el derecho de primogenitura y debe amar este derecho de primogenitura, principalmente porque usted vive la vida de la iglesia. Aquí usted tendrá todas las chances, todas las oportunidades para ser uno de estos que ganaron el premio de estar reinando con el Señor por 1000 años. Amén. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué le falta a Él completar? Entonces, gracias al Señor, en Efesios capítulo 1, nosotros vimos algo aquí. Efesios capítulo 1. Habla su Biblia, por favor. Efesios capítulo 1. Yo no me canso de leer estos versículos porque son versículos llaves, tan llaves. Para usted entender la Biblia tiene que extender estos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo estoy volviendo otra vez a estos versículos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si yo quiero ser uno que ha dejado todo para hacer la voluntad de Dios, entonces yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, gracias al Señor que el misterio de la voluntad de Dios estaba encerrado, oculto, cerrado, pero gracias a Dios, ahora Dios reveló a través de sus apóstoles, Dios reveló este misterio. Es el misterio de la voluntad de Dios, es hacer encabezar todas las cosas en Cristo. No es esto que está escrito, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No solo la de la tierra, sino la del cielo. Las del cielo deberán estar encabezadas por Cristo. Todas las cosas se reunirán en Cristo. Cristo encabezará todas las cosas. ¿Y cómo Él va a hacer esto? ¿Cómo Él va a hacer esto? Versículo 15. Por eso, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, es el Padre de la gloria. Él es la fuente de la gloria. La gloria viene de Él y Él mismo es la gloria. Aleluya. Él es el Padre de la gloria. Al final de cuentas, ¿qué es el Padre de la gloria quiere de nosotros? ¿Cuál es la salvación, la gran salvación que Él quiere darnos? Él quiere darnos su gloria. Vamos a continuar. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, no es por mi mente racional que yo consigo entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios no están en la razón. Las cosas de Dios están en el Espíritu. Las cosas de Dios están en la esfera de la fe. Por eso yo estoy hablando con los hermanos. Si usted no sale de esta mente racional, si usted no sale de esta mente terrenal, esta mente limitada por el tiempo y el espacio, usted nunca va a conseguir entender las cosas de la esfera de Dios que son eternas, que no son limitadas por el tiempo ni por el espacio. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos el espíritu de sabiduría y de revelación para que Dios pueda revelarnos estas cosas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, como los ojos de nuestro corazón necesitan ser iluminados. Los teólogos, como máximos, consiguen compilar
las teorías con las doctrinas de la Biblia sistemáticamente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan usar el vocabulario humano y según la mente racional humana para entender a Dios. Por tanto, surge la teología sistemática. Pero hermanos, las cosas de Dios están más allá de la teología sistemática. Las cosas de Dios están en el área del espíritu de sabiduría y de revelación. Si nosotros queremos realmente entender a Dios, nosotros tenemos que ir hasta la dimensión de Dios, que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Ya le voy a avisar a ustedes porque ya voy a entrar en esto, de aquí en poco. Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Usted sabe cuál es la esperanza de su llamamiento? Cuando Dios te llamó, ¿cuál es la esperanza de Él? ¿Usted sabía esto? ¿Cuál es la esperanza de su llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Usted no sabe que la herencia que usted recibió desde que Dios te llamó es llena de riquezas de gloria. Dios quiere llenarte de gloria. Dios quiere glorificarte. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hermanos, Dios, Él tiene el mayor poder de este universo y la suprema grandeza de su poder. Él resucitó a Jesús de entre los muertos, versículo 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, esto es tremendo. Solo usted va a entender en el libro de Hebreos cuando explique mejor. Dios simplemente colocó a Cristo allí en las regiones celestiales. Sepa usted que en las regiones celestiales no están más limitado al tiempo y al espacio. Él está fuera del tiempo y del espacio. Él está en la dimensión de Dios, en la dimensión de la eternidad. Oh Señor Jesús. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio a Cristo, que hoy está por encima de todas las cosas, Él lo dio a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo voy a hacerle pensar a usted un poco más. ¿Dónde está Dios? ¿Quién sabe dónde está Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Dios está en el tercer cielo, ¿no es así? Su trono está en el tercer cielo. ¿Y dónde queda el tercer cielo? No apunte para allá arriba, porque no es para allá. Porque si el brasilero apunta para el cielo, para aquí, los chinos que nos dieron de regalo el coronavirus van a apuntar el cielo para el otro lado. Entonces, ¿el cielo está para acá o para allá? ¿Dónde está el cielo? Díganme, ¿dónde está el cielo? El cielo no está ni aquí ni allá. El cielo está en otra dimensión. Esta otra dimensión puede estar aquí. A veces usted siente que está el cielo aquí cuando usted está en el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿dónde está Dios? Dios está en el tercer cielo. Como si usted consiguiese localizar
físicamente en el espacio del tercer cielo. Hermanos, Dios, esta noción de espacio está errado porque nosotros no conseguimos tener noción de espacio. Cristo es aquel que todo lo llena en todo. ¿Entendieron o no? Cristo está en todos lugares. Su noción de espacio no consigue comprender a Dios. Por tanto, hermanos, nosotros no podemos limitarnos por nuestra pequeña mente, muy limitado por el tiempo y el espacio, pero aún así Dios tiene mucha misericordia de nosotros, porque Él planeó, tiene un propósito eterno, Él no va a cambiar nunca. Entonces, hermanos, es como en Hebreos capítulo 2 dice, ¿qué es el hombre para que de él te recuerdes? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Señor, ¿qué tenemos nosotros de bueno? Nada. Pero Dios planeó cuando creó al hombre. Él planeó el destino de la gloria para el hombre. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, Jesús estaba yendo. Él decía a sus discípulos, a sus 11 discípulos, que Él tenía que ir y morir. Y al tercer día resucitaría. Él dio a entender a los discípulos que era la última cena de la Pascua, que irían a comer junto con sus discípulos. Y en medio de la cena, o antes de la cena, en cuanto a los discípulos, unos esperaban a los otros para lavar sus pies, quién es mayor o menor. Yo no soy menor, yo espero que el menor me lave los pies, pero nadie quería ser el menor. Jesús entonces se ciñó con una toalla y tomó y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Miren, Jesús lavando los pies de los discípulos. Cuando llegó a los pies de Pedro, Pedro dijo, no, de manera ninguna, no me lavarás los pies. Jesús le dijo, si usted no me deja lavar sus pies, no tiene parte conmigo. No, entonces lávame todo, las manos, el cuerpo. Jesús le dijo, no necesita. ¿No es así? Pedro era siempre exagerado, precipitado y exagerado. Pero cuando en medio de la cena el Señor dijo, uno de ustedes me traicionará, ellos se quedaron mirando. Y cuando Pedro hizo una señal a Juan, Juan le dijo, ¿quién es Jesús? Jesús le dijo, aquel quien yo le dé el pan mojado. Él tomó el pan, lo mojó y le dio a Judas Iscariote y le dijo así, lo que tienes que hacer, hágalo deprisa. Entonces él salió y solo quedaron los 11. Por eso, hermanos, Dios quiere hablar con los 11. Dios quiere abrir su corazón para quien aprecia la joya, quien reconoce el oro. ¿Usted reconoce el oro? ¿Usted da valor para la palabra de Dios? Entonces Dios quiere revelar esta palabra para usted. Entonces llegamos al capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Hermanos, ¿qué es Jesús preparar lugar para el hombre? ¿Qué es preparar lugar? En su concepto. Jesús dijo que Él estaba siendo muerto para preparar el lugar para el hombre. Entonces, ¿qué es preparar lugar? ¿Qué es preparar lugar? Claro que nosotros estamos libres de aquel concepto superficial de Jesús está preparando mansiones celestiales para nosotros. Ni pensamos en esto. Nosotros sabemos que Jesús iría a morir porque Él necesitaba preparar un lugar para el hombre. Pero ¿cómo Él prepararía un lugar para el hombre? ¿Usted pensó ya en esto? Él necesitaba morir y
esperar que Dios apruebe todo lo que Él hizo como hombre en la tierra. Si este hombre Jesús pasase por el padrón de Dios, al nivel de Dios, Dios podrá entonces recibir a este hombre para sí. Ahí Jesús estaría preparando lugar para nosotros. ¿Ustedes me entienden? Entonces Jesús necesitaba que el Padre aprobase su humanidad, su vivir humano, su comportamiento aquí en la tierra. Él no habló ninguna palabra que sea de Él. Él habló todo lo que el Padre le ordenó hablar. Él no hizo su propia voluntad. Él no buscó su propia gloria. Él no tuvo en todo tiempo. Él era guiado, gobernado por el Padre. ¿Es así o no? Aunque Él tuviese las mismas debilidades que nosotros, pero Él no tenía pecado. Él también fue tentado en nuestra semejanza. Él pasó por las mismas debilidades de un ser humano, pero en ningún momento Él dejó de hacer la voluntad del Padre. Entonces, el Padre aprueba esto. Si este hombre Jesús está en el padrón de ser recibido por Dios, entonces este Jesús murió y Dios lo resucitó. Cuando Dios lo resucitó, lea Hechos 13:33. Hechos 13:33. Oh Señor Jesús. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Hoy cuándo? ¿Cuándo? Este hoy es cuándo. En su resurrección. ¿No es así? Porque en el versículo 34 dice así: y en cuanto a aquel que lo levantó de los muertos, para que nunca más volviera a la corrupción, lo dijo así. Fue en la resurrección que Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Este hijo ahora no es el hijo unigénito, porque Jesús ya era el hijo, ya era el Dios único que estaba en el seno del Padre. Pero este hijo ahora es el hijo del hombre, el hijo del hombre que se hizo hijo de Dios. Esto quiere decir, cuando Dios resucitó a Jesús, aprobó al hombre Jesús, que estaba en el padrón de Dios, podría de ningún problema ser recibido por el Padre Santo. Entonces, Él fue insertado en el Padre Santo. Él fue glorificado. Es como está escrito en Juan 17. Vamos a mirar Juan 17, versículo 5. Oh Señor Jesús. Estoy hablando. Yo me olvidé mi esbozo en la mochila. No tiene sentido traerlo para olvidar. Por ahora no necesito. Vamos a depender de la línea del Señor. 17, Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Entonces, ¿quién es la gloria? Glorifícame, Padre, contigo mismo. ¿Quién es la gloria? El Padre. Con la gloria que yo tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Esto quiere decir, antes de crear el mundo, el Hijo unigénito del Padre estaba en la gloria del Padre. Estaba junto al Padre en su gloria. ¿Estoy en lo correcto o no? Esto es lo que el versículo dice. Pero ¿por qué Jesús necesitaba pedir al Padre que lo glorificase si Él ya estaba en la gloria del Padre? ¿Por qué?
porque aquí él estaba pidiendo al Padre que lo glorificase a Jesús hombre. ¿Entendieron? Como Hijo unigénito de Dios, Él ya estaba en la gloria del Padre antes que hubiese el mundo, pero ahora Jesús estaba como un hombre. Él necesitaba del Padre, que el Padre aprobase a esta humanidad y glorificase a este hombre. Y Dios lo hizo. Dios glorificó al hombre Jesús. Y al glorificar al hombre Jesús, hermanos, abrió un precedente en la historia. El hombre está con Dios. Este Dios que no tenía humanidad, tenía solo divinidad. Y ahora, en la glorificación de Jesús, este Dios ahora posee la humanidad. Por eso nosotros tenemos un himno que dice, hay un hombre en la gloria. Jesús abrió una puerta para todos los hombres. Jesús no abrió la puerta para los ángeles, sino que Él vino a tornarse un hombre. Fue aprobado como hombre y fue glorificado por Dios como hombre. Él abrió una puerta y un camino para todos los hombres. Por eso que Hebreos capítulo 2, vamos a leer Hebreos capítulo 2. Señor Jesús. Por eso que yo estoy loco. ¿Me entienden? Ustedes soporten un poco mi locura. Porque tenemos que quedar locos. Estas cosas no son ordinarias. En el capítulo 2 de Hebreos dice así. Yo ya leí esto, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, a los ojos de Dios todo esto ya sucedió. Dios ya consiguió sujetar todas las cosas debajo de nuestros pies. Porque aquí está hablando de la humanidad, no habla de Jesús, habla de todos los seres humanos. Solo que cuando llegó al versículo 8 dice, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía, Él pone los pies en el piso, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, esto aún no sucedió. Por lo menos para nosotros. Para Dios ya puede haber sucedido, porque Dios es eterno. Pero nosotros que vivimos en el tiempo aún no sucedió. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Sabía que Jesús como hombre, Él también fue hecho un poco menor que los ángeles. Él no tuvo privilegio. Él fue hecho un poco menor que los ángeles como hombre. Por causa del padecimiento de la muerte, Él fue coronado. Dios lo resucitó. Él fue coronado de gloria y de honra. Él fue recibido por Dios el Padre para dentro de su gloria. Él fue glorificado. Y Él fue elevado en las regiones celestiales. Por encima de todo, Él fue coronado de honra. Él gobierna, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Usted que tiene miedo de demonios, no tiene que tener miedo. Nuestro Señor está por encima de todos ellos. Está por encima de todo principado, potestad. Es solo decir Jesús es nuestro Señor. El diablo huye. Los demonios huyen. Nuestra cabeza está por encima de todo principado y potestad. Aleluya. Él fue coronado de honra y de gloria para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Nosotros subsistimos por Dios.
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús se tornó el autor de nuestra salvación. Él fue el primer hombre a ser glorificado por Dios y en Dios. Él ya fue insertado en Dios. Él abrió una puerta. Usted sabe que cuando usted abre una puerta, sale toda la manada de bueyes. Gracias al Señor que este presente fue abierto, esta puerta fue abierta y nosotros podemos entrar por la misma puerta. Y nosotros tenemos el autor de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a volver a Juan. Hay muchas cosas para compartir. Voy a correr un poco para terminar. Entonces, vamos a ir un poco más rápido para terminar. Entonces, vamos para allá. Oh, Señor Jesús. Versículo 3, capítulo 14. Y si me fuere, si me fuere es a través de la muerte. Y si me fuere, y os prepararé lugar. Este preparar lugar es en la resurrección, la muerte y en la resurrección. Dios lo glorificará. El hombre Jesús, cuando fue recibido en la gloria del Padre, Él habría preparado lugar para nosotros. Jesús preparó lugar para nosotros en el Padre y nosotros estamos yendo a la dirección al Padre, a la gloria del Padre. De la misma manera que Jesús fue glorificado, nosotros seremos glorificados. El Padre de la gloria quiere llevar a todos los hijos a la gloria. ¿Usted cree en esto? Esta esperanza de nuestro llamamiento. Colosenses 1:27 dice. ¿Ustedes no conocen este versículo? Vamos a ver entonces. Vamos a saber de memoria entonces. Colosenses 1:27, ¿cómo dice? Perdón. Sí. Colosenses 1:27. Déjenme ver, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, esto es, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros también vamos hacia la gloria. Dios nos destinó para esta gloria. Hermanos, ¿qué es estar en su gloria? Vamos a continuar. Volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo iba a preparar este lugar? Es a través de su muerte y resurrección. En la resurrección, un hombre habría sido admitido para dentro de Dios en la gloria de Dios. Y un hombre siendo admitido dentro de Dios, Él abrió la puerta para los muchos hijos de Dios. Hombres entrasen en esta gloria. Entonces Él preparó un lugar para nosotros, para que donde Jesús estaba, ¿dónde Jesús estaba? Jesús estaba en el Padre y que nosotros también estemos en el Padre. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces Jesús está invitándonos para participar de esta comunión con el Padre, de este lugar con el Padre. Hermanos, gracias a Dios. Ahora voy a ir más rápido un poco. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, este Dios triuno vivía en armonía, vivía en una esfera de amor, vivía en una esfera de felicidad,
de perfección en el amor, nunca visto por ningún hombre. El hombre aquí en la tierra está en busca de la felicidad. Cuando usted está infeliz en el matrimonio, va a un psicólogo, entonces le dice, deje a esa mujer y vaya a buscar su felicidad. ¿No dicen así? No va a hallarlo en ningún lugar, no va a encontrarlo en ningún lugar. No es haciendo esto. La felicidad verdadera está en Dios. Sin Dios usted nunca va a ser feliz. En Dios usted va a encontrar la felicidad. El matrimonio sin Dios nunca va a tener felicidad. Pero si Dios va a ser nuestra felicidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos descubriendo un tesoro, una pepita de oro en Proverbios 8. En la conferencia. ¿Usted vio Proverbios 8? Vamos a mirar un poco. Proverbios capítulo 8. Estas palabras de Proverbios 8 nos trajo mucha luz, mucha luz. A veces nosotros decíamos que Dios creó al hombre porque Dios estaba solo. A veces nosotros predicamos también que nuestro Dios era solitario. Él creó al hombre para que le haga compañía. Él creó al hombre para ser su compañía, para ser la novia de Cristo. Todo es correcto, pero hermanos, nosotros descubrimos que no es exactamente que Dios estaba solo, que era solitario. Dios, la Trinidad, vivía en una vida, tenían una relación de mucha calidad, de alta calidad, de mucha alegría, mucha felicidad, mucho amor entre ellos y mucha unidad entre ellos. ¿Es así o no? Él es perfecto en sí. Si Dios hubiese tenido alguna carencia, Él no sería Dios. Si Dios tuviese algo que necesitaba ser completado, Dios no sería Dios. Pero hermanos, Dios es completo en sí mismo. Pero Él, quería en su propósito, Él quiso invitar al hombre para participar de su vida, de su relación en la Trinidad. Hermanos, es Dios, no es por su carencia. Dios quiso por amor a nosotros, Dios quiso crearnos para invitarnos para participar de esta alegría, de esta verdadera felicidad. Voy a mostrarles aquí a ustedes. Vean en Proverbios 8. Primero, hermanos, quiero decirle, hermanos, que a partir del versículo 22, que el Hijo, Él es la misma sabiduría. La sabiduría aquí es una persona. La sabiduría aquí es personificada. Esta sabiduría es el Hijo. Y Dios, Él tenía al Hijo como la sabiduría. Él tenía al Hijo para hacer todas las cosas. Vamos a mirar. Versículo 22. Este Señor aquí es Jehová. No hay ni cómo pronunciar esta palabra. Yo ya expliqué una vez a ustedes que el Señor aquí es YHWH. Es H. No hay vocales. No podemos pronunciar. No sabemos cómo pronunciar cuando Dios habló con Moisés. Pero con el pasar del tiempo, el pueblo judío temía pronunciar este nombre y terminó perdiendo esta pronuncia. Y nosotros tomamos prestado esta palabra Jehová o Yahvé. Bueno, el Señor me poseía. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Hay una versión que dice así: el Señor me tenía por fundamento de sus caminos.
Nuestro Señor Dios Padre, Él tenía sus caminos y el Hijo era el fundamento de estos caminos, era la base de estos caminos. Eternamente tuve el principado. El Hijo, como sabiduría, existe desde la eternidad. Hubo muchas escuelas de herejía que dicen que el Hijo es una criatura, sacando la divinidad del Hijo. Es mentira. La sabiduría existía desde la eternidad. Entonces, hermanos, nuestro Dios triuno son tres en uno. Tres personas, hasta esta palabra persona, nosotros decimos que es un uso aún inadecuado, pero no tenemos otra palabra para expresar. Entonces son tres personas con una sola esencia, un solo Dios en tres hipóstasis, en tres personas, y estas tres personas coexisten. No es que surgieron uno después del otro, ellos ya existían desde eternidad hasta la eternidad. Esta es su coexistencia. Tiene que estar claro esto, si no se torna una herejía. Coexisten de eternidad a eternidad, pero también ellos son coinherentes. Esto quiere decir, uno está dentro del otro, de eternidad a eternidad. Ellos son inseparables. Aunque haya tres personas distintas, pero son tres personas inseparables. Uno está dentro del otro. Y esta coexistencia y coinherencia de eternidad a eternidad. Pero Proverbio 8 nos muestra quién es quién, cuál es el papel de cada uno. Entonces el versículo de 24, antes que los abismos fuesen engendrados, entonces algunos que predican que Jesús nació aquí, significa que Jesús es una criatura, es mentira. Ya en el versículo 22, 23 que leí para ustedes, el Hijo, como sabiduría, estaba desde la eternidad. Este nacer aquí puede significar aquello que hablan Colosenses. Él es el primogénito de la creación. En este sentido, y aún antes de haber fuentes con aguas, antes que los montes fuesen hechos, yo nací. Voy a hacer una rápida mención del versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Este versículo muestra que para Dios es un gran efecto cuando Dios estableció el límite a las aguas de los mares. Para ustedes tal vez no tenga importancia, pero para Dios, Él quiso mostrar que esto es un gran efecto. Si Dios no hubiese establecido este límite, nunca iríamos a tener la tierra de la manera que tenemos hoy, porque las fuerzas de las ondas, de las olas del mar, la energía gigantesca de las olas del mar, irían a corroer toda la tierra, y la tierra se tornaría como un pantano, la tierra rasa, invadida por el agua. Entonces, ¿cómo Dios hizo para retener las aguas? Usted sabe que cuando el agua, quien vive en el litoral, cuando las aguas comienzan a avanzar, algunas casas comienzan a caer, la ingeniería marítima comienza a estudiar la situación y generalmente hacen unas líneas dentro del mar. Nosotros llamamos, ellos colocan unas rocas o aquellas cosas llenas de puntas hechas de concretos. Ellos colocan una línea dentro del mar para romper las olas, romper las energías de las olas para no invadir más la tierra. ¿Vieron esto ya? Entonces, la fuerza de las olas del mar, la energía, nadie consigue retener, atajar. El agua del mar, de los océanos, conforme
el paso de las etapas de la luna, del sol por un lado. Las aguas son tiradas para un lado y después vuelven para acá. Imaginen esta fuerza, no es una tina de agua. Usted mueve un poco la tina, es un océano, todo un océano, tirando su energía sobre la playa. Y ello iba a invadir toda la tierra. Ahí no quedaría tierra para que nosotros vivamos. Ahí no habría tierra para que Dios use para su propósito. Entonces Dios estableció su límite. El límite para el mar. Quiero decirle la aplicación espiritual. El coronavirus está viniendo con toda esta fuerza, como estas olas del mar. Esta energía fuerte, hasta las naciones más ricas, atraviesa fronteras, no pide pasaporte para entrar, está invadiendo países pobres, países ricos, todos están sujetos a esta gran energía del agua del mar, y el mar significa el mundo, ¿no es así? Nadie consigue detenerlo, pero Dios dijo, no, voy a establecer un límite. Usted puede venir hasta aquí, de aquí para adelante usted no pasa. Por eso nosotros necesitamos orar. Nosotros vamos a colocar un límite. Vamos a decir, llega hasta aquí, pero de aquí no pasa. No va a perjudicar la economía de Dios, no va a perjudicar la vida de la iglesia, no va a perjudicar el avance de la obra de Dios. Vamos a orar. Pero ¿cómo Dios para esto? Voy a mostrarles a ustedes. Job 38. Vamos a mirar un poco en Job 38. Job 38, versículos del 8 en adelante. Dios diciéndole a Job, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas. Vamos a orar así para Satanás. Usted hasta aquí puede llegar, pero de aquí usted no pasa. Amén. Pero como Dios ataja en términos de ingeniería, yo estudié ingeniería, ¿cómo Dios consigue parar toda esta energía? Cualquier obra de concreto que pueda hacer el hombre es derrumbada, no pueden atajar estas olas. Creo que está en Jeremías 5:22. Vamos a mirar en Jeremías. Dice el Señor, no me amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Si se levantaran tempestades, no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Pequeños granos de arena en la playa del mar. Ustedes no saben por qué están en la playa del mar. Ellos están disipando la gigantesca energía de las olas del mar. Aquella energía gigantesca que viene rugiendo. Pero cuando llega en las arenas, esta energía hasta para remover las arenas y se va terminando y ahí va, ahí vuelve, la arena vuelve, ahí viene otra ola y llegan las arenas, revuelve las arenas y va matando las energías de las olas del mar. Es el mejor disipador de energía, son las arenas. Dios es muy sabio. No necesita hacer una obra voluminosa de concreta y ni aún así resuelve. Es con la arena. Por eso tenemos las playas en las olas del mar, porque la arena es la que ataja las olas del mar para que en la tierra
la tierra pueda ser fructífera para Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra para producir frutos para Dios. Vamos a volver entonces para Proverbios 8. Entonces, yo estaba con él y él era su arquitecto. Nuestro Señor Jesús, como hijo, él era el arquitecto del Padre. El Padre planeaba. El Padre, todo salía de él, el pensamiento salía de él. Pero ¿quién ejecutaba? ¿Quién era el arquitecto? Hay otra versión que dice que él era el maestro de obras. El Padre planeaba y él hacía. ¡Aleluya! Tenía este papel. Entonces, ven en el versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Amén. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hay una versión King James actualizada que dice lo siguiente: día tras día, yo soy el placer del Padre. Recuerden que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él como una paloma y vino una voz del cielo que dijo que este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre tiene placer en el Hijo. Y cuando Jesús llevó a los tres discípulos al monte de la transfiguración, y se transfiguró delante de él, y apareció Moisés y Elías, Pedro dijo: vamos a hacer 3 tiendas, y vino una nube que interrumpió a Pedro y le dijo: para. Ahí vino una voz que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él solo oír. ¿Es así o no? Entonces el Hijo es el placer del Padre. El Hijo es la alegría del Padre. Y el Hijo vivía. Aquí dice, la versión actualizada dice: y yo vivía feliz delante de él todo el tiempo. El Hijo vivía en la presencia del Padre feliz. Hermanos, esta es la verdadera felicidad. Oh Señor Jesús, nosotros estamos siendo invitados para vivir esto. Estamos invitados para este relacionamiento armonioso más perfecto que existe en este universo. Este relacionamiento está hecho dentro de este ambiente de amor ágape de Dios, de la unidad, de la santidad, del amor perfecto y de la verdad y la realidad. Cuando lleguemos allá, voy a descontraer un poco. Yo le hablo a Amir, ustedes lo conocen, ¿no? Amir le gusta mucho pescar. Cuando él se escapa, nadie sabe dónde está, él está pescando seguramente. Él me dijo un día: yo solo lamento que allá no habrá más pescas. Amir, le dije, usted no va a precisar de pesca para tener placer. La felicidad va a ser tanta, pero tanta, que usted no sentirá falta de nada más. Nuestro Dios será nuestra alegría. Nuestro Dios será nuestra satisfacción. Nuestro Dios será nuestra felicidad, como usted nunca vio, nunca experimentó. Usted se sentirá abrazado por el amor de Dios. Yo le dije una vez a los hermanos de San Pablo: es como si usted cayese en una piscina y las aguas de la piscina fuese el amor de Dios. Usted estará totalmente sumergido en el amor de Dios, sumergido en la alegría, en la felicidad. Este es nuestro destino, es el destino que nos aguarda. Y Dios invita a usted: venga. Solo al hombre. Él no invitó a los ángeles. Él solo invitó a los ángeles. Por eso en el versículo siguiente dice: y encontrando mis delicias con los hijos de los hombres. Entonces, Dios tiene placer. Es en el hombre.
Dios creó al hombre para invitar al hombre a esta convivencia maravillosa que la Trinidad tiene. Él quiere que el hombre también participe de esta maravilla, de esta convivencia perfecta, de la armoniosa. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos a ver Juan 14. Entonces Dios invita al hombre para vivir esto y nosotros, no sé ni por qué nosotros ya ganamos la lotería, no hicimos nada, no, bueno, pero Dios nos invitó para esto, ni los ángeles tienen esto. Si usted leyese Hebreos capítulo 1, no habría nada para ellos, es todo para el hombre. No solo esto, Dios nos invita para vivir, morar con Él. Dios nos invita para habitar con Él. Por eso que cuando Jesús vino aquí en la tierra, en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Este habitó entre nosotros, tabernaculizó o armó el tabernáculo entre nosotros. ¿Qué era el tabernáculo en aquel tiempo? Tabernáculo era la casa. Solo que era una casa que se movía. Entonces Dios simplemente está, cuando Jesús vino aquí en la tierra, este es un símbolo. Yo vine aquí para invitar al hombre a vivir, a morar con Dios. Usted fue invitado no solo para una convivencia maravillosa, usted fue invitado no solo para visitar a Dios de vez en cuando, usted fue invitado para morar con Dios. Amén. Capítulo 14 de Juan, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. ¿No es maravilloso este versículo, hermanos? A mí me gusta este versículo. Voy a repetir. Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oh Señor Jesús. En el capítulo siguiente, capítulo 15, ustedes conocen muy bien. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Quien permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué es permanecer? Este permanecer aquí tiene la misma raíz de morada del capítulo 14, versículo 23. ¿Qué es? Quien mora en mí, yo voy a morar en él. Voy a habitar. Habitando. Cristo está invitándonos para habitar en la vid, habitar en él. Y él habitará en nosotros. Entonces, hermanos, los pámpanos y la vid, un habita en el otro, ¿no es así? Usted no consigue distinguir el pámpano de la vid, porque uno habita en el otro, habitación mutua. Entonces Dios está invitando al hombre para habitar con él. Por eso, hermanos, en Apocalipsis 21, ¿qué va a suceder? El resultado final del trabajo de Dios. Apocalipsis, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a decir esta última frase. Yo la encontré en la Biblia de Jerusalén.
una mejor traducción. Tradúcela ¿puede proyectar para mí? Tradúcela de la siguiente manera. Y oí una gran voz del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios. No, no es esta la traducción. La otra versión, por favor. La Biblia de Jerusalén. ¿Dónde estás, Puya? Entonces voy a traducir yo. Esta última frase. Y y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y preste bien atención. Y Él, Dios con ellos, será su Dios. ¿Quién es Él? ¿Es Dios? Solo que Dios ahora no es solamente Dios, es Dios con ellos. Dios con los hombres. Hermanos, Dios en la eternidad futura, Él no conseguirá librarse de nosotros. Nosotros vamos a estar habitando juntamente con Él. Para siempre, hermano. Es maravilloso. Y Él, Dios con ellos, será su Dios. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, Dios nos invitó para participar de esta convivencia maravillosa. Nosotros vamos a participar de la plenitud de esta vida, feliz, alegres, en el amor, en la santidad, en la verdad, en la gloria de Dios. Y Dios también nos invitó para vivir con Él, morar con Él. Entonces, en otras palabras, este Dios coinherente, la Trinidad coinherente, uno morando dentro del otro, nosotros somos invitados para participar, a morar con ellos. Pero ahora, yo necesito llamar la atención en algo. Aquí da una idea de que entonces nosotros somos el cuarto elemento, aparte de la Trinidad. Está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, y el hombre. Entonces sería así. Entonces ahora son 4 en 1. Solo que, hermanos, si nosotros hablásemos así, sería herejía. No es 4 en 1. Él continúa siendo 3 en 1. Pero ¿dónde entra el hombre? El hombre fue introducido en la comunión por el Hijo. ¿Es así o no? Volviendo a Juan 14, voy a probarle eso a ustedes. Juan 14. No conseguí mostrarle la eternidad aún. Oh Señor Jesús, vamos a ver. Voy a hablar de nuevo Juan 14, bien despacio para que ustedes entiendan. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ustedes entendieron. Jesús murió, resucitó, y en la resurrección Dios lo glorificó al hombre. Jesús abrió el espacio para que prepare el lugar al hombre. Él volverá como el Espíritu de verdad, como el otro Consolador. Preste bien atención. Volveré y os tomaré a mí mismo. Él no habla inmediatamente. Yo voy a colocarlos a ustedes en el Padre. ¿Ustedes entienden? Yo voy a recibirlos. ¿Esto es así? Voy a recibirlos para mí mismo. Yo soy el elemento que colocas a ustedes en el Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús es por medio de que nosotros somos insertados en Dios. Entonces no diga herejía que serán 4 en 1. Nosotros seremos este cuarto elemento, pero colocado en el Hijo. Y por medio del Hijo, nosotros vamos a participar de esta vida con la Trinidad. ¿Ustedes me entienden? Y nosotros vamos a participar de este habitar mutuo de la Trinidad. Y siempre por medio del Hijo.
Oh Señor Jesús. Entonces, para que ustedes no se vayan del tema, yo coloqué el tema del Espíritu Eterno. Hermanos, yo quiero hablar un poco rápido para cerrar el mensaje y mañana les explico mejor. Cuando llegan a este punto, ustedes perciben que yo realmente salí de mí. Yo me quedé loco. No es posible. Dios ha preparado esto, todo esto para el hombre. Yo no merezco, el hombre no merece esto. Dios nos preparó esto, pero la cosa es tan más allá de nuestra imaginación que parece imposible de alcanzar. ¿No parece imposible de alcanzar? Nosotros tenemos que llegar al padrón de Jesús, una vida humana perfecta, para que nosotros lleguemos allí en santidad, en verdad, en amor y gloria y en unidad. Hermanos, parece ser algo tan imposible, pero, hermanos, Dios me mostró algo, que el libro de Hebreos, Él muestra el paso a paso del plan microeconómico de Dios. En el plan de Dios, Dios nos mostró, Juan 14 al 17, lo que Dios va a hacer con nosotros glorificándonos. Pero en Hebreos nos muestra el paso a paso, muestra hasta nosotros con la primera generación en el desierto, rebeldes, incrédulos, desobedientes, cayendo en el desierto, pero Dios tiene misericordia y llamó un grupo de la nueva generación que entró en la tierra de Canaán. Entonces, paso a paso fue guiando. Ahí yo pude entender lo que el Señor quería decir. Yo dije, el libro de Hebreos es muy difícil de comprender, es muy difícil. Entonces yo no sabía por dónde comenzar. Esto ya fue en el final del año. Yo estaba un poco debilitado en la salud. Yo conseguí, por la misericordia de Dios, ir a la última conferencia en Natal con bastante fragilidad físicamente, y yo volví para restablecerme un poco al final del mes de diciembre. Y buscando al Señor, el Señor me muestra cómo yo consigo entender el libro de Hebreos para poder entender el plan microeconómico de Dios, de llevarnos hasta allá. Todos los días yo leía Hebreos, pero yo no conseguía leer más que un capítulo cada día, porque yo no conseguía entender. Yo procuré muchos libros de comentarios. Lo máximo que ellos hablan, que el libro de Hebreos habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, en comparación con el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón. Entonces, superior a los ángeles, pero yo no conseguía entender cómo esto podría ayudarnos en nuestro día a día, en la práctica, solo conociendo que Cristo es superior a estas cosas. Entonces le pedí a Dios, muéstrame. Yo no conseguí entender hasta que en el día sábado yo estaba volviendo a San Pablo y en el domingo iba a tener la reunión en Cesarea de Filipo. Llegando en San Pablo en la autopista, de repente la luz brilló, Eureka. Yo dije, gracias Señor. Yo descubrí la llave para entrar en el libro de Hebreos, pero no voy a poder hablar. No voy a poder hablar hoy. La llave para entender el libro de Hebreos es que Dios, para llevarnos hasta allá, Dios nos preparó un super sacerdote. Dios nos preparó su Hijo, ya que todo sucede para el hombre, todo sucede por medio del Hijo. Entonces Dios preparó a Cristo de una manera maravillosa que usted nunca iba a imaginar. Entonces, todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, Dios colocó en la eternidad todas sus realizaciones en el tiempo. Por ejemplo, para su mente racional entender, usted entiende así, en un pensamiento lineal. Por ejemplo, si yo trazo una línea del tiempo, colocarse una flecha, esto aquí es el tiempo. Usted sabe que aquí
Está antes y después, aquí está después. Si yo trazo una línea del tiempo aquí, coloco una flecha, aquí crece el tiempo. Entonces, el primer punto está la eternidad pasada, el punto B es la fundación del mundo, punto C, por ejemplo, la encarnación de Jesús, punto D, la muerte de Cristo, y punto E, por ejemplo, punto E, la crucifixión y la resurrección, ¿es así? Y al final, la eternidad futura. Si yo colocase en el tiempo de una manera lineal, usted, su mente racional, consigue entender, ¿no es así? Entonces, Dios fundó el mundo aquí, Cristo se encarnó aquí, Cristo fue crucificado aquí, resucitado aquí y terminó. Y usted entiende linealmente. Pero hermanos, Dios no está limitado al tiempo y al espacio. Dios está en el cielo y no este cielo físico. Él está en un lugar que no es limitado ni por el tiempo ni por el espacio. ¿Y qué Dios hizo con Cristo? Todo eso que Cristo hizo como hombre, limitado por el tiempo y el espacio, Él realizó la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección, todo como hombre en el tiempo. Pero Él se ofreció este sacrificio que Él hizo aquí en la tierra, Él lo ofreció por el Espíritu Eterno. Aquí, Hebreos 9, vamos a mirar un poco Hebreos 9. Yo tengo que terminar rápido. Entonces, capítulo 9 dice, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cristo hizo todo esto como hombre en el tiempo. Solo que Él no necesita morir muchas veces. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Hermanos, sí. Lo que Cristo hizo no fuese ofrecido por el Espíritu Eterno, Él tendría que morir muchas veces por nosotros. Pero hermanos, Él murió una sola vez. Y cuando Él se ofreció este sacrificio, Él se ofreció por el Espíritu Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo colocó, lo que Cristo realizó en el tiempo, en la eternidad. Entonces, si usted toma aquella línea del tiempo, aquella línea del tiempo que usted entiende, y usted junta las dos puntas, la eternidad pasada con la eternidad futura, miren cómo va a quedar. Si usted junta, si usted une, se va a tornar un anillo. Cuando se torna un anillo, el punto A está enfrente del punto B o después. Depende de la referencia. Entonces, en la eternidad no hay más tiempo, no hay más noción del tiempo. Entonces, Cristo solo necesita ofrecer sacrificio una vez por todas. Solo necesita hacer una vez, porque eso vale por todos. Entonces, todo lo que hizo Cristo fue ofrecido por el Espíritu Eterno. Hermanos, cuando Él fue al cielo, Él ya fue donde el Dios eterno estaba. Él fue para la eternidad. En la eternidad, hermanos, Cristo fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es este Cristo que, hermanos, que va a ayudarnos a llegar hasta allá. Él tiene todas las condiciones de hacernos llegar allá. Yo no tengo tiempo para hablar hoy esto, pero miren este anillo y miren dónde está este anillo. Este anillo, ella es un anillo que está en el arca del testimonio. El arca del testimonio tiene 4 anillos, un anillo en cada esquina, y donde pasa los 2 barrales, y los 2 barrales es
donde pueden cargar el hombre el arca del testimonio. Y el arca del testimonio representa a Cristo, al propio Dios. Por tanto, hermanos, Dios es eterno. Cristo ahora también es eterno. Y como el hombre que es temporal puede cargar el testimonio del Dios eterno, es por medio de los anillos, es por medio del Espíritu eterno. Nuestra conexión con Dios eterno es por medio del Espíritu eterno. El hombre es temporal, Dios es eterno, pero los anillos consiguen conectarnos y podemos usufruir de toda la potencia de este Cristo que fue potencializado para ayudarlo. No voy a hablar más que esto. Mañana explico mejor. Solo quiero llenarlo a usted de esperanza y alegría. Usted no fue abandonado para decir, solo estos hermanos que están delante, ellos van a llegar allá. Yo no voy a conseguir llegar. Unas hermanas ya me buscaron para decir esto. No es verdad. Si lo que Dios preparó es solo para una élite de personas y no es para usted, entonces no es la salvación de Dios. Por eso, hermanos, el plan de salvación de Dios es para todos nosotros, para todos los que los buscan, todos los que quieren ser vencedor antes de los otros, y al final todos también participarán en toda la eternidad para siempre. Dios abra sus ojos para ver su plan maravilloso de salvación. Dios los encoraje. Valió la pena para usted pagar el precio. Que el Señor nos guarde delante de esta enfermedad, que pueda guardarnos a todos en perfecta salud para servir al Señor. Jesús es nuestro Señor.